Gracias por mantener en sintonía con Despierta RD, un invitado muy especial, el doctor Luis Antonio Cruz Camacho, es director médico de la Fundación del doctor Cruz Jimenián y director SEON de Oncología. Bienvenido a Despierta RD, ¿cómo le va? Todo bien, muchas gracias a ustedes por recibirme en el día de hoy y a todo el que nos está viendo, buen día, de verdad que para mí es un honor estar aquí en el día de hoy. Salud. Antonio, ¿tú eres familia del doctor Jimenián? Hijo, sí. hijo, hermano. Ok, no, sí, yo... Eso dicen, sí, soy el Sí. único hijo varón del doctor, somos ok. 4, 3 hembras y yo, y en conjunto estamos trabajando en la clínica, en la fundación y Ok. también en una unidad de oncología que tenemos. Ay, qué bueno. Ok, qué bueno. Vamos a comenzar precisamente Claro, sí. por ese tema. ¿Cuándo instalaron esa unidad oncológica? Ya tenemos prácticamente 2 años, pero al principio tuvimos que dar servicio gratis. Todavía estamos dando servicio gratis, ok. porque el proceso de habilitación, el proceso de tener una aseguradora y de adecuar las instalaciones es un proceso que toma su tiempo. Entonces, ya hoy en día sí tenemos un personal que de verdad puedo decir que los mejores personales lo tenemos en la institución de todas las subespecialidades a nivel de oncología. Tenemos oncólogos hematólogos, tenemos oncólogos pediatras, tenemos oncólogos ortopedas, tenemos oncólogos clínicos, cirujanos y así sucesivamente. Pero nosotros no hemos parado de dar servicio. Nosotros, claro, hay pacientes que pagan su dinero a un costo mucho más económico que otros sitios y si no, se lo atendemos totalmente gratis. ¿Y cuántas personas son beneficiadas? Ya nosotros, al principio, nosotros veíamos hasta 60 pacientes diarios. Por la pandemia comenzó a bajar, que fue prácticamente comenzamos cuando iba a comenzar la pandemia. Okay. Comenzó a bajar a 30, 20, pero ya volvió de nuevo el volumen de nuevo y estamos viendo hasta 60 y 80 pacientes diarios Ok. consultando. ¿Y cuáles son los mayores casos de cáncer que ven ustedes, por lo menos en Cristo Rey, en esa zona? Me imagino que la Mira, mayoría es de ahí. ¿Qué va? el cáncer del mama es el más abundante, o sea, el cáncer de seno es el más abundante en ese tipo de sector, porque son ya mujeres ya muy de mayor de edad, que no se cuidan mucho, que no tienen conocimiento, aunque hay muchas campañas con el cáncer de mama, no tienen el conocimiento necesario. Entonces, ¿en qué nos hemos enfocado nosotros? Especialmente en ese tipo de sector, en dar charlas para prevenir, que ahí es que yo vengo. Por ejemplo, ahí estamos en el mes de febrero. El 15 de febrero se celebró el mes de conocimiento sobre el cáncer infantil, que es un tipo de cáncer que prácticamente muchos las madres no la conocen. Entonces nosotros estamos visitando los colegios, dando charlas a los niños, que de mayores de 10 años en adelante, y me ha sorprendido porque los niños le han puesto mucho interés. Cuando nosotros vamos, ellos hacen muchas preguntas interesantes, que eso me queda sorprendido porque uno tiene el concepto de que los niños no van a entender nada, pero no, porque nosotros se lo explicamos muy interactivo, o sea, nosotros le explicamos que los niños puedan captar ese tipo de información, igual a los padres también. Y eso ha ayudado porque, ojo con esto, supuestamente la estadística epidemiológicamente dice que se debe diagnosticar 410 niños en el año sobre el cáncer infantil, porque es muy común, de 0 a 10 años es muy común el cáncer infantil, aunque no lo creamos. Especialmente la leucemia, que es el cáncer en la sangre, el famoso cuando dicen tenemos cáncer en la sangre, la leucemia es el más común en el cáncer infantil. ¿Y qué pasa? De estos 410 niños, nada más el 40% se diagnostica porque no tienen a tiempo, porque no tienen el conocimiento, los padres no tienen el conocimiento y ya cuando van a la consulta ya es muy tarde. Entonces van a tener que tener un gasto mucho más agresivo en tratamiento, en quimioterapia, en radioterapia y hasta en cirugía. Luis Antonio habla del cáncer de mama, que es común en la barriada de Cristo Rey, Sí. pero el más común en los niños de allí, ¿cuál es? La leucemia, ese es el más común. Después le sigue el cáncer del cerebro, o sea, el tumor en los cerebros. También le sigue, hay varios tipos de cáncer, el cáncer de Wilms, que es un cáncer en los riñones, pero el más común que podemos observar en República Dominicana entero es la leucemia. ¿Y qué implica el costo para una persona de escasos recursos económicos? Ya hoy en día la mayoría de los dominicanos tienen SENASA subsidiado. Eso es una ventaja que ha creado este gobierno y que ya habilitó más de 2 millones de usuarios que no tenían SENASA y ya lo tienen. Entonces, ¿qué implica esto? Los oncológicos, los hospitales que nosotros conocemos, que tanto el viejo como el nuevo, que así que se conoce, cubren con el SENASA subsidiado. Es decir, que los padres hoy en día tienen la facilidad cuando es diagnosticado a tiempo, porque ya cuando un paciente o un niño es diagnosticado ya en etapa tardía, esto tiene un consumo mucho más alto y todo el mundo sabe que la aseguradora tiene un tope, tiene un límite. Entonces... Sí. Luis, preguntarte, ¿cómo un padre sabe que su niño
pudiera estar sufriendo de cualquier padecimiento Bueno, de ese cáncer, el cáncer- ¿cómo detectarlo El medianamente? cáncer totalmente, a veces, ojo, la medicina 2 más 2 no son 4. A veces el niño puede cursar sin ningún tipo de síntomas y lamentablemente uno no lo puede diagnosticar a tiempo. Tal vez evaluando, yendo a consulta para evaluarlo, o sea, una vez al año, eso es normal. Pero mayormente en los libros dicen que los niños, por ejemplo, presentan síntomas característicos para los cánceres. Por ejemplo, ¿cuál? Fiebre, sin ningún tipo de razón, por más de una semana, ya esa es una. Pérdida de peso, sin ningún tipo de razón por qué perder peso, también ese otro tipo de diagnóstico o síntomas que le dan a los niños con cáncer. También otros característicos son sangrado en las encías, eso también que le salen bolitas rojas, petequias que le salen. O sea, hay muchos síntomas característicos para que los padres puedan saber que eso, como nosotros como institución, estamos dando charlas para explicar a los padres cuándo deben ir al médico a evaluar a su niño. Y las edades que vienen como... Es más común de 1 año a 3 años, pero Ok. puede dar hasta los 18 años los niños de cáncer. Ok. Pero es más común de 1 año a 8 años. Volviendo, Luis Antonio, al cáncer de mama de las mujeres. Tú dices que son las adultas, edades más o menos de mujeres que van... Después de los 50 años es más común el cáncer de mama, pero ojo, la medicina ha avanzado, ha sido tan incierta que ya hoy en día hemos visto jóvenes, ya se ha visto un aumento muy significativo de jóvenes que le ha provocado el cáncer de mama. Y mira, yo no iba a hablar de esto porque el cáncer de mama, específicamente en octubre, que se celebra el conocimiento del cáncer de mama, el mes pero entero. mientras tanto... Pero este país y todos los países invierten millones y millones de pesos en concientización sobre el cáncer de mama. Tuve todos los edificios de color rosado, tuve muchos letreros para prevención del cáncer de mama, te explican cómo prevenir, hay muchos videotutoriales, muchas charlas en octubre, muchas instituciones ayudando, pero sin embargo es uno de los cánceres que más muerte provoca en las mujeres y más comunes es en las mujeres. Y entonces, ¿por qué pasa esto si invertimos tanto dinero en este tipo de cáncer o este tipo de tumor? Es que el problema es que en los países con escasos recursos o que hay mucha pobreza, las personas no tienen acceso fácil a la salud. Entonces, ya cuando tú vas, por ejemplo, a un hospital que tiene que esperar 1 año o 6 meses o 4 meses para conseguir una consulta, el cáncer avanza muy rápido. Hoy tú sientes una masa y ya cuando tú vas, ya es totalmente avanzado y no hay nada que hacer. Extirparte el seno, darte quimioterapia o radioterapia. Y no solo eso, que nosotros le enseñamos a las mujeres cómo tocarse y supuestamente le decimos que cuando se sienta una masa, visita a su médico lo más rápido posible. Pero ya cuando se sienten en esa masa, ya el cáncer está muy avanzado. Es decir que, ¿cómo uno puede prevenir el cáncer de mama? Haciéndose su evaluación anualmente sin ningún tipo... no tengo síntomas, no importa, hágase su evaluación. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo de este tipo de cáncer? Hay varios factores, entre eso está el factor genético. Si tú tienes ya un familiar que ha tenido un tipo de cáncer, ese es uno de los factores que más predomina en los pacientes. También, por ejemplo, los cánceres infantiles puede también ser el factor congénito, que el niño nazca con algún tipo de condición, eso puede provocar eso. Y también por medicamentos. Hay medicamentos que así mismo que provocan cáncer. Mira, los medicamentos, uno dice, no, los medicamentos son buenos, pero hay gente que se automedica y provoca tanto daño que así mismo te puede provocar problemas hasta en los riñones. Mira, yo tengo muchos pacientes en diálisis, que es por medicamentos, por proteínas, por muchísimos factores, así mismo el cáncer. Hay medicamentos que cuando uno lo utiliza tanto provoca el cáncer. Y esos son uno de los factores que más predominan los cánceres. ¿Es un mito o una realidad que el tema del estrés también puede llevar a provocar algún tipo de cáncer? El estrés no hay como una base científica que demuestre que puede provocarme algún tipo de cáncer. De verdad que puede provocar otro tipo de enfermedades, ansiedades, pero no sobre el cáncer. Ya sobre el cáncer ya es algo más genético que otra cosa. Ok, entonces, a la fundación, ¿cuántas más o menos cantidad? Tú dijiste que van alrededor de 60 u 80. A la unidad oncológica. A la unidad Oncológica, exacto. No la fundación, la unidad oncológica totalmente aislada. Exacto. De la fundación. ¿Dónde está esa unidad? ¿Está en la misma clínica? ¿Está en el lado fuera? Está en la misma clínica. Ya gracias a Dios ya estamos ya en los últimos trámites para habilitarlo para todo el público. Pero cualquier persona puede ir. Nosotros hacemos quimioterapia, no hacemos radioterapia, pero sí hacemos quimioterapia. Y también tenemos una farmacia
para esos pacientes que no tienen la facilidad para conseguir un medicamento oncológico, que ojo, son sumamente costosos, la tienen la facilidad ya a un precio más asequible. Y que algunos de esos medicamentos no están en el catálogo. No están en el catálogo, la mayoría, creo que te puedo decir, el 40% de los medicamentos oncológicos no están en el catálogo de salud. ¿Cuántos médicos ustedes tienen en la unidad? Tenemos 20 médicos oncólogos. ¿Sabes? Ok, hay muchos médicos Sí, entonces. sí. Y cuando esté habilitada totalmente, ¿cuánto podrán contar? ¿Contar en qué sentido? Médicos, me refiero. No, ya ahí, bueno, ese mismo equipo que tenemos, porque nosotros abarcamos todas las ramas de oncología. Ok. Esos 20 médicos abarcan todas. Tenemos, Ok. bueno, si un niño tiene que ir, tenemos un pediatra infantil. Si tienen que ir por una cirugía oncológica, tenemos un cirujano oncólogo. O sea, que en esa parte no abarcamos Una todas las ramas. especialidad para cada cosa, Exactamente, básicamente. tenemos. Luis Antonio, ustedes también tienen una unidad de atención primaria. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles servicios puede tener la gente allí? Tenemos una unidad de atención primaria. Tenemos desde el 2011 tratando de que la atención primaria funcione. Y creo que hoy en día podemos decir que ha funcionado un poquito, pero todavía no ha comenzado ni al 50% ni al 30% la atención primaria. Porque la gente, el usuario, no cree en la atención primaria. ¿Por qué? ¿A qué se debe Eso esto? es algo cultural, porque eso la gente, y disculpa sí. que te interrumpa, porque la gente inmediatamente, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza, va a urgencias de una vez. De una vez. No entiende que eso lo puede atender Prevenir. un médico en una unidad de atención primaria. Exactamente. Mira, es curioso eso y la gente no tiene ese concepto porque las personas creen que si yo no, por ejemplo, así como le dice, si tengo un dolor de cabeza, usted va a ir a un neurólogo porque usted cree que el neurólogo es el que se lo va a sanar. Pero sin embargo, el médico familiar, que es el médico cabecera de una atención primaria, tiene la capacidad de conocimiento para tratar cualquier sintomología básica de un paciente. Duran 4 años especializándose para tratar eso. Entonces, cuando nosotros vamos a un neurólogo, la consulta de un neurólogo, en primer lugar, le sale al seguro costoso. También tiene que pagar un copago que cuesta 1.500 o 2.000 pesos. Y si va como un paciente privado, dependiendo cuál tipo de neurólogo es, Y a dependiendo... veces no te cogen el seguro. No cogen el seguro. Dependiendo del neurólogo, tiene que pagar hasta 3.000 y 4.000 pesos. Entonces, ya ahí eso por una consulta. Te va a indicar unos estudios, para después volver otra vez por una consulta. O sea, al fin y al cabo, para él indicar tu medicamento, tú vas a gastar 10.000 a 15.000 pesos. Cuando una atención primaria por 300 pesos o con un seguro que cualquiera y no tiene que pagar ningún copago, o sea, no tiene que pagar ningún tipo de diferencia, te va a tratar igual que fuera un neurólogo. Ahora, ¿qué implica? No es discriminando el trabajo del neurólogo. Lo que pasa es que entonces el neurólogo tiene tantas personas visitando esa consulta que los síntomas que de verdad o los pacientes que de verdad necesitan esa consulta no lo va a poder ver el neurólogo porque está saturado. Y por eso es que los hospitales hoy en día, dicen la gente, no sirven. Los hospitales son muy buenos en República Dominicana. Es más, hoy en día podemos decir que uno de los mejores hospitales lo tenemos aquí en República Dominicana, que es el Morgan. Es un hospital que no tenemos nada que envidiarle a cualquier país. Tenemos Lugo Mendoza, que es un hospital pediátrico que ha ganado muchísimos premios internacionales. Pero ¿qué pasa con eso? Que la gente visita tanto los hospitales por cualquier sintomología básica, como dolor estomacal, como fiebre o como un dolor de cabeza, que colapsa el nivel sanitario. Entonces, cuando tú buscas una consulta, tienes que esperar 6 meses y hasta 1 año para conseguir una consulta. Entonces, por eso que dicen las personas, no, yo mejor voy a una clínica, y en la clínica, aunque tengan que pagar más, me atienden de una vez. Y por eso que hoy en día va aumentando muchas más clínicas van creciendo, muchas más clínicas van apareciendo, porque le están generando más dinero a las clínicas, por el colapso que hay a nivel sanitario, a nivel público. O sea, Luis Y Antonio, todo esto se arregla fácil. Atenciones primarias. La atención primaria es preventiva. Los hospitales y clínicas somos curativos. Nosotros te curamos lo que tú vas a ir. La atención primaria no. La atención primaria tiene un protocolo, tiene un esquema para darte charla, para visitarte a tu casa, para darte seguimiento. O sea, cada 6 meses te van a dar un seguimiento y te van a llamar, mira, tienes consulta, pase por aquí porque aunque usted no sienta nada, vamos a evaluarlo. Te van a explicar cómo prevenir la diabetes, la hipertensión, que hoy en día es muy abundante, que cada día la diabetes va aumentando muy alto. ¿Y qué provoca la diabetes? También te lleva a falla renal. Y entonces la diálisis va aumentando en día. En el 2010 la diálisis era bajito y ya hoy en día no hay centros de diálisis que no estén llenos. Para tú conseguir una unidad de centro de diálisis, uno dice, ¿cómo tú consigues una sangre hoy en día? Luis Antonio, ¿tú recomiendas entonces que desde el gobierno se propicien la apertura de más unidades de atención primaria? Es que ya el gobierno tiene muchas atenciones primarias, que son las famosas UNAP. Hay muchísimas, en cada sector hay un UNAP, que tal vez nosotros no lo conocemos, pero no es que hay que crear más atención primaria. Sino educar a la gente. Educar a la gente y entonces esas UNAP
ponerla a funcionar de verdad. Ok. El gobierno ha intentado hacerlo, el problema es que no solo el gobierno, no es solo el gobierno que debe ponerle su parte, son varios factores, el Colegio Médico Dominicano, los médicos especialistas, tener conceptos también, porque nosotros como médicos tenemos el concepto de que, no, vamos a perder dinero porque ya no vamos a percibir toda esa cantidad de dinero de pacientes, pero no es así, al fin y al cabo tú vas a percibir los pacientes que de verdad tú necesitas ver, y eso es una ventaja para la atención primaria. Y en el... Volviendo al tema del cáncer, quienes hemos tenido familiar y hemos perdido familiar por esta enfermedad, sabemos lo traumático que es para la familia tener un miembro con cáncer. Es un proceso que agota, que desgasta física, económicamente, mentalmente, no solamente a quien lo padece, sino también a la familia. ¿Ustedes tienen alguna unidad de psicología para tratar tanto a los pacientes como a la familia en ese caso? Así es, eso es algo traumático. No solo cuando fallece el paciente, hasta el proceso cuando uno está tratando de curar al paciente, los familiares sufren mucho. Y de verdad que es algo penoso, porque ya a veces los familiares intentan sabiendo que no hay ninguna solución y sabiendo que sus pacientes van a fallecer y hacen todo lo posible. Nosotros como institución sí tenemos una unidad de psicología y hasta de psiquiatría. Para eso tratamos tanto al paciente como a los familiares. Lo preparamos mentalmente porque eso es algo que cuando le fallecen, por ejemplo, un niño, es algo muy traumático para la familia. Entonces sí, nosotros tenemos dentro de la unidad de oncología, tenemos un departamento de psicología y psiquiatría, que nosotros abarcamos todo eso, nosotros abarcamos tanto el o sea, antes de que el paciente, prevención, tratamos cuando lo tiene y después que lo tiene. O sea, después que pasa, si el paciente falleció o el paciente sale sano, nosotros seguimos tratando a los familiares, psiquiatría, o sea, psicológicamente, o tratamos al paciente ya siguiéndole prevención. Ok. Volviendo a la unidad, allá en la fundación, cuando una persona va, un ejemplo, un dolor de cabeza, como mencionabas, y otras Sintomatología. gracias, leves, ¿ustedes lo refieren a esta unidad de atención primaria? Sí, nosotros somos una clínica docente que tenemos residencia de medicina familiar y ya tenemos 3 unidades de atención primaria y pensamos seguir expandiéndonos. El problema es que una unidad cuesta, entonces al no funcionar todavía, o sea, al no estar al 100% y no tener el apoyo en sí, nosotros estamos asumiendo económicamente la atención primaria. ¿Y por qué esto? Porque nosotros creemos que en un momento va a necesitar el país, por el colapso que hay a nivel hospitalario, va a tener que entrar obligatoriamente a la atención primaria. Y nosotros nos estamos preparando para eso. Pero sobre eso sí nosotros tenemos atención primaria. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, el doctor Félix Antonio Cruz Jiménez, como recibe muchos pacientes, él no puede verlo todo. Lo que hacemos es que referimos todos esos pacientes a la atención primaria y con ese seguro, que no importa el seguro, se le da su medicamento, se le da su atención, se le agrega a su agenda y se le pone en agenda para visitarlo si se está bebiendo su medicamento, si cómo va, cómo le está fluyendo todo y todo eso nada más por 300 pesos. Ok. Wow. Mira, ¿y qué tú opinas, Luis, del sistema interconectado de expedientes médicos? Por ejemplo, en la clínica Cruz Jiménez yo me estoy atendiendo, pero que el Morgan, que para mencionar uno de los comisionados, puede haber mi expediente de la digitalización de eso. ¿Qué opinas? En Estados Unidos se está implementando, todavía no está al 100%. Ya hay estados que lo tienen. Por ejemplo, si tú vas a Nueva York y vas a Miami, tú vas a tener tu mismo expediente médico y así el médico puede ver qué te han hecho ahí, porque a veces... La historia clínica. Porque ¿qué pasa con esto? Los pacientes ocultan mucha información. Entonces tú tienes que sacárselo prácticamente, como dicen aquí, con una cucharadita. Y a veces no llega la información correcta y tú indagando, después que ya tú no encuentras qué hacer, es que tú descubres la información. Entonces, eso de los expedientes únicos, de verdad que es interesante y creo que debería ser así, pero todavía hay que ver. Mira, a la vicepresidenta como jefa de gabinete de salud ya le llevaron una propuesta unos empresarios americanos sobre crear un expediente único aquí. Lo sé porque me lo habían informado y ya me habían propuesto ese tipo de expediente y yo lo veo funcionar. Lo que hay que ver es si va a contar con el apoyo necesario para hacer eso. Digo el apoyo necesario porque hasta los mismos dueños de clínica nos vemos como competencia, cuando no debería ser así. Entonces, tú tienes que tener la colaboración tanto a nivel de los directores de hospitales y de salud pública y tanto de todos los dueños de clínica. Debe estar un conjunto para nosotros tener un expediente clínico
único. Porque finalmente, que ya tenemos, no tenemos tiempo para más, que no, aparte de la unidad oncológica y de la unidad de atención primaria, ¿qué otra novedad tendremos en lo adelante en la Fundación Cruz Jiminián? En la fundación ahora mismo estamos operando a los niños hidrocefálicos, que son esos niños con la cabeza grande, que por un acúmulo de líquido, estamos haciendo la cirugía totalmente gratis. Pero hablando de la clínica va a instalar ahora mismo, o está ya instalando, un área de hemodinamia, que es un área para hacer cateterismo, que las personas van a tener el acceso fácil para poder hacérselo a un precio más cómodo o con su seguro médico. Y también estamos instalando una madita. Y también estamos instalando un sinnúmero de estudios que próximamente se van a poder beneficiar. Y cómo se pueden enterar siguiendo las redes de la Clínica Cruz Jiminián en todas las redes, tanto Twitter, Facebook o Instagram. Menciónalo, por favor, para que la gente... Clínica Cruz Jiminián en Instagram, Facebook y Twitter, y así se puedan cuenta, le pueden dar seguimiento a las charlas que damos informativas y también todos los procesos que vienen nuevos o proyectos que son muy interesantes para todas las personas. ¿A qué número de teléfono se pueden comunicar con ustedes para cualquier tipo de información? Claro, el 809 al 566-2271 es el número general de la Clínica Cruz Jiminián. Bueno, señores, muchas gracias. Un saludo a Antonito, el médico del pueblo y sobre todo muy amigo de nosotros los comunicadores y periodistas. Nos vamos a la pausa. En breve retornamos con Alberto Medina, que ya está ahí para tomar sus llamadas, sobre todo con temas migratorios. Volvemos. Despierta.